Rankeinu. Primero Gut Hoidesh, porque ahora a la noche ya es Rosh Hodesh Menachem Av. ¿Está bien? Después vamos a ver algunas costumbres de estos días. Pero vamos a ver primero la Yom Yom del hoy durante el día fue 29 de Tammuz. Y trae que encontraron una pequeña nota de puño y letra del Rebbe Tzemach Tzedek. Su contenido decía así: había decidido estudiar diariamente todas las noches 6 horas textos talmúdicos y alágicos de pie. Gracias a Dios lo cumplió y pasó por todo el Talmud Babli y Yerushalmi y las 4 secciones del Shulchan Aruch, todo en estudio profundo. Bueno, nosotros se nos complicaría un poco todo eso, pero aunque sea algo siempre podemos agregar. Ni que hablar. Bueno, se cuenta que una vez estaba el hijo, un hijo viene y le pregunta al padre: papá, ¿cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? Entonces el papá le dice: bueno, fue en los 1600 cuando fue la pelea entre España y Gran Bretaña. Entonces la madre le dice: ¿pero cómo le decís eso? La Primera Guerra Mundial empezó en el 1914 y fue por el conflicto entre el Kaiser de Austria con el de Hungría, con el de Sarajevo, no sé qué, ¿se acuerdan toda la historia? Yo soy profesora de historia. Entonces el marido le dice: ¿qué hablas pavadas? La Primera Guerra Mundial empezó así, y así se iban peleando el marido con la mujer. Entonces el chico le dice: esperen un poquito. Ya entendí cómo empezó la Primera Guerra Mundial. ¿No es cierto? Esto es para la reflexión. Hay un midrash, porque al final de cuentas estamos entrando en el mes de Av. El mes de Av, hoy justamente Ashgahá Pratit, la supervisión divina hoy, por lo menos en el calendario gregoriano, o es el día del atentado a la AMIA, terrible atentado, seguramente de los atentados más violentos, más terribles, ni que hablar en este país, pero en el mundo fue de los más violentos y terribles en un solo instante. Entonces, en general, cuando llega el mes de Av, nos viene a la reflexión un montón de cosas que fueron pasando a lo largo de la historia. Acá en Argentina, justamente esto, que la bomba de la AMIA fue al día siguiente de Tisha B'Av, fue el 10 de Av, de ese año 1994. Pero fundamentalmente recordamos en la época de la destrucción de ambos templos, el 9 de Av. Y los templos se destruyeron por Sinat Hinam, por odio gratuito, especialmente el segundo templo. Entonces tenemos que reflexionar sobre esto. Y hay hay un libro que se llama Shalom HaKadosh, que dice que siempre, sin excepción, el Shabbat antes de Tisha B'Av se lee la Parshat de Devarim. El comienzo del libro de Devarim, que es el libro de Deuteronomio o Palabras, que es el libro donde Moshe reúne al pueblo de Israel y les recuerda, les reprocha por hechos que sucedieron a lo largo de los años que estuvieron en el desierto, también de las cosas buenas que sucedieron, pero todo el reproche es en aras de preparar al pueblo que está por comenzar una etapa totalmente diferente como pueblo y como nación, que nunca lo tuvieron, que es vivir
conquistar y vivir la tierra de Israel. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de las semanas. Pero el hecho que esta parshá siempre se lee la semana antes de Tisha B'Av es porque tiene que tener un punto central. Con respecto al Haftará, a la parte de los profetas que se lee el Shabbat que viene, es comprensible porque se lee el Haftará Hazón Yeshayahu ben Amotz, que es la visión que tuvo el profeta Yeshayahu, que tiene que ver con la Geulá, tiene que ver con la redención del Mashiach. Y el último versículo del Haftará, que si no me equivoco es el primer capítulo del profeta Yeshayahu, termina con las palabras Zion bemishpat tipadeh beshavea bitzaka. Zion va a ser redimida a través de la justicia, el estudio de la Torá y la tzedaká. Pero también tenemos que encontrar algo referente a la parshá de la semana. Y hay una palabra que no es muy usual en la Torá en general, creo que está escrita una sola vez o puede ser dos, y en general no es muy usual. Y la palabra es eija. ¿Cómo? El eija son las lamentaciones que se leen la noche de Tisha B'Av. Ya vamos a hablar, esperemos que no tener necesidad de hablar de eso, que fue escrito por el profeta Yirmiyahu, Jeremías. Pero en eija también encontramos en la parshá de la semana, como trae el Midrash Rabbah, trae que 3 profetas profetizaron con la palabra eija. Uno es Moshe Rabbeinu, de eso vamos a hablar ahora en el Shiur. Uno es Moshe Rabbeinu, en la parshá de esta semana. Otro es el profeta Yeshayahu, Isaías. Y otro es el profeta Yirmiyahu, Jeremías, Yirmiyahu Anabí. En la parshá de la semana, en el primer capítulo, dice, voy a ir directo al castellano, primero dice, ahí está entrando Marcelo de Belgrano, en el primer capítulo dice, un segundito, Moshe Rabbeinu dice así, en el versículo 9, y yo les dije en aquel momento diciendo solo lo que me dijo Dios, no puedo cargar solo el peso de juzgar a ustedes, pues Dios su Señor los ha engrandecido. Son tan grandes que son eternos como el sol que brilla durante el día y como la luna y las estrellas individuales de los cielos, por lo que sería una enorme responsabilidad juzgarlos incluso si fueran pocos, cuanto más cuando son cuantiosos. De hecho, en el futuro, Hashem, el Señor de sus ancestros, los multiplicará 1000 veces, los bendecirá como les dijo que haría cuando sacó a Abraham de su tienda y le mostró las estrellas. Y ahí viene Moshe y le dice, si argumentan que debo juzgarlos solo pese a la responsabilidad y el riesgo del castigo, Dios me lo prohibió, pues ¿cómo podría cargar yo solo sus maniobras legales, tácticas en la corte, su carga de calumnias contra mí y sus disputas entre ustedes? ¿Cómo lo puedo hacer yo solo? Eso es lo que dice Moshe Rabbeinu. ¿Qué tal, Marcelo? Ese es el primer eijá. Después tenemos el eijá de Yeshayahu Anabí, del profeta Yeshayahu. Eijá y tal zoná, que Yeshayahu se refiere a Jerusalén de que estaba en su esplendor y llegó a ser una ciudad como otras, con ladrones, con asesinos, etc. ¿Cómo se convirtió Jerusalén en un lugar así? Y después viene el profeta Yirmiyahu
que Irmiyahu dice lo que decimos en la noche de Tisha B'Av, Eijá Yashval Badad. ¿Cómo puede ser que Jerusalén ahora está desolada? Como dice ahí, pueden leer en las Lamentaciones todo lo que Irmiyahu, el profeta, ahí escribe. Sigue diciendo el Midrash, Omer Rabbi Levi, dice Rabbi Levi, que indudablemente hay un hilo conductor entre los tres Eijá, el Eijá de Moshe Rabbeinu, el Eijá del profeta Yeshayahu y el Eijá del profeta Irmiyahu. Entonces, primero tenemos que ver en qué contexto fue dicho cada uno de estos Eijá. Primero tenemos el de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estaba hablando en una época de tranquilidad, en una época de menujá, en una época que había tranquilidad. Y esa es la época de Moshe Rabbeinu. Ahora ese día vamos a seguir analizando. La época de Yeshayahu Anabí, del profeta Yeshayahu, es que estaban haciendo cosas indebidas en Jerusalén. No correspondía hacer lo que estaban haciendo. Y la tercera de la de Irmiyahu, que después de la destrucción, Jerusalén quedó totalmente desolada. Entonces, ¿cuál es la relación entre ellas, entre estas tres posturas, estos tres eija? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué aprendemos de todo esto? Más aún, como les dije antes, esta parshá se lee siempre el Shabbat antes de Tisha B'Av. Y algunos, cuando llega a esta parte de la parshá, no es la costumbre de Shabbat, pero algunos lo leen con la tonada de Tisha B'Av. Tisha B'Av, la Megilá, las lamentaciones que se leen en Tisha B'Av empiezan con estas palabras. Le canto un poquitito. Eijá Yashba Badad. Y algunos leen la Torá en esta semana, en este versículo, Eijá Esa Levadi. Después siguen con la tonada normal. No es la costumbre de Shabbat, pero sí lo hacen, especialmente los judíos alemanes. Incluso creo que la Haftará también la leen de esta manera. Y el Ejado Di, que estamos ahora en el Shabbat antes de Tisha B'Av, también lo cantan con la melodía de Eijá o algo por el estilo. Entonces, ¿qué representa Eijá? Eijá, el punto central es cómo puede ser. Eijá puede ser, es increíble esto, no puedo creer, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pasó esto en las distintas etapas, como vamos a ver ahora? Es increíble. Hasta puede llevar Hasbe Shalom a una depresión, algo que uno no entiende cómo cómo llegamos a esto. Gente por ahí que estaba muy bien económicamente y Hasbe Shalom lo perdió todo. ¿Cómo llegó a esto? Gente que por ahí tenía un pasar con los amigos, con la familia, que estaba todo bárbaro y de repente, como dicen los pibes, se pudrió todo. ¿Cómo se llega a esa situación? Moshe Rabbeinu estaba en una etapa de bonanza, se puede decir, cuando estuvo con los Yehudim. No les faltaba nada. Entonces, si miramos bien los psukim, como se los leí, incluso la traducción también ya aduce a lo que voy a decir ahora. Los Yehudim estamos hablando no de los defectos de los Yehudim, sino de las malot de los Yehudim, de las cualidades. Siendo que los Yehudim estaban en un nivel, en una cualidad tan grande, ¿cómo yo solo voy a poder cargarlo? ¿Cómo me puedo cargar al hombro? Yo a todo el pueblo es imposible. Son demasiado grandes como para mí. Yeshayahu Anabí, que nos habla de la época cuando ya Jerusalén se empezó a convertir en una ciudad común, con delitos y cuestiones que pasan en otras ciudades también,
Entonces, Yeshayahu está diciendo, hija, hay tales zonas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudo haberse transformado una ciudad que estaba tocando el cielo con las manos? ¿Cómo pudo haber caído tan bajo? Y eso es, ¿cuándo sucede esto? Cuando la persona no logra, o las personas o los pueblos, no logran llevar a cabo, darle rodaje al potencial que tienen. Cuando uno deja el potencial o usa el potencial para cosas negativas, entonces pasan las cosas que pasan. Más aún, ¿cómo un Yehudí puede pecar si Hashem está dentro de uno? Y la realidad es que el Yehudí tiene mucho potencial, mucha energía nuclear. Todo Yehudí tiene mucha energía. Entonces, si no se destaca a veces de una forma, Haz Shalom se puede quejar, se puede destacar de la otra. Nosotros somos todos más o menos, somos contemporáneos y todos nacimos más o menos en la mitad del siglo XX. Poquito más, poquito menos. En el siglo XX hubo 4 grandes revoluciones, se puede decir. Una fue la revolución política, y que fue el marxismo. Karl Marx fue el ideador de todo esto. Después hubo una filosófica o psicológica, que el padre de esto fue Sigmund Freud. Entre paréntesis, Freud se llamaba Schleumele se llamaba la casa. Después tenemos la revolución física con Einstein. Y después tenemos la revolución biológica con Darwin. Cada uno lo puso para su lado. Son revoluciones que hubo en el mundo. No estoy hablando bueno, malo ni regular. 3 eran Yehudim. Marx, Freud y Einstein eran Yehudim. Y fíjense, si ya hablamos de la revolución bolchevique, del marxismo, uno de los capos fue Trotsky. León Trotsky, en realidad se llamaba Lev Bronstein. Esto es sabido. Que después, bueno, después cuando se exilió en México y Stalin lo persiguió hasta ahí y lo mató. En Moscú había un rab, el rab se llamaba Aaron Mazá, así se llamaba, era el rab de Moscú. Y el rab de Moscú le fue a suplicar a Trotsky, que era un yehudí, le dijo, por favor, cuida a tus hermanos judíos. Y Trotsky le dijo, yo no soy judío, le dijo. Yo soy Trotsky, no tengo nada que ver con eso. Y ahí el rab le dijo, a ver, para los que entienden Yiddish, a ver, por ahí José entiende un poquito más que lo demás, después lo traduzco, dijo así, Die Trotsky machen Problemen und die Bronstein sind beschuldigt. Que quiere decir, los Trotsky hacen los problemas y los Bronstein son los culpables. Al final termina así la cosa. Esto le dijo el rab de Moscú, se lo dijo a Trotsky. Y muchas veces esta energía que la persona tiene la utiliza negativamente, incluso contra los intereses de los mismos Yehudim. Y esto es porque cada uno necesita herramientas. Ustedes pónganse a pensar una cosa. ¿Qué hubiese pasado con, por ejemplo, Mozart si no hubiese tenido un piano? ¿Qué hubiese sido de él? Entonces hay uno que dijo, un Yehudí sin Torah es como un Mozart sin un piano. ¿Qué quiere decir? La energía uno la tiene, pero si Mozart, por lo menos para el mundo,
fue una bendición que puso su energía en la música y hoy el mundo la disfruta. El Yehudí, la fuerza la tiene que poner en la Torá, y si no la va a poner en cualquier otro lado, y las cosas que pueden salir. Cosas terribles. Y Yeshayahu dice, ¿cómo puede ser esto? Irmiyahu también dice, ¿cómo puede haber una caída tan grande? Y lo que uno tiene que entender es lo que trae, había un Rebe, ¿es esto acá? No, esto viene después. La Neshama está permanentemente buscando, como dice Nihsov Nihsafti. La Neshama quiere, anhela, está permanentemente en deseo. Y busca ser auténtico, pero el Yehudí no va con cosas con chiquitaje. El Yehudí tiene un potencial para desarrollarse y desarrollarse alto. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero todos tienen ese potencial. Entonces el Eijá y Ashbabadat, ¿cómo puede ser que la ciudad está desolada, está como una zona, ahora sí vamos a ver? ¿O cómo puedo cargarlo yo solo? Es para que cada uno pueda desarrollar las cualidades, los skills, las herramientas que Hashem le dio. Y después hay otra explicación que lo trae Adin Steinsaltz, Adin Eben Israel, que falleció justo hace un par de años, uno de los sabios que tradujo todo el Talmud y tiene un montón de libros. Uno se tiene que preguntar, Eijai sale Badí, ¿cómo puedo cambiar? A veces la gente dice, yo puedo solo, yo me lo banco, yo lo hago. Y la gente tiene que saber que no es así, que es justo al revés. Siempre es bueno hacerlo junto con otro. No, en realidad, cada persona tiene sus cualidades puntuales y son cualidades maravillosas, pero cada uno tiene sus cualidades. Entonces, si unimos, como dice, la unión hace la fuerza, pero realmente es así. Si las personas se unen con un propósito, cada uno va a aportar lo suyo y se van a lograr cosas maravillosas. No tiene que ser uno solo el que carga con todo. Bueno, entonces cada uno tiene que darse cuenta de esto. Había un rebe muy grande que se llamaba Rabbi Shmuel Borenstein, el rebe de Sojocho, que él trajo algo extraído de las enseñanzas del Maral del Prag. Está el individualismo de las personas. El individualismo tiene que servirnos para crecer espiritualmente. El individualismo no tiene que ser para pisotear al otro. El individualismo tiene que ver con las cualidades que cada uno tiene y tiene que defenderlas. Miremos todo el Talmud, los Shisha Sidrei Mishnah, si vamos a mirar todo el Talmud Babli, el Yerushalmi tiene otra línea, pero todo el Talmud de Babilonia, vamos a ver que hay permanentes discusiones, debates, Bet Shammai, Bet Hillel, Rabu Shmuel, Rabba y Rabe, un montón. Rabbi Yohanan y Resh Lakish, infinidad de debates y discusiones hasta tal punto que uno podía decir blanco y otro podía decir negro, como Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Qué estaban agarrándose? ¿Eran las trompadas? No, estaban discutiendo civilizadamente y cada uno estaba aportando sus conocimientos y sus ideas en función a la fuente de su Neshama. Pero la halajá, la ley, tiene que quedar como uno. No quiere decir que Bet Shammai y Bet Hillel estaban en el Beta Midrash, estaban en la Yeshiva discutiendo si cuando vienen las velas de Hanukkah, si el primer día encendemos una o encendemos 8 y vamos subiendo de una en una o vamos bajando de 8 hasta llegar a una, por ejemplo. Esa era la discusión en la yeshiva.
Pero cuando salían de la yeshiva, salían conversando. Shammai lo podía invitar a Hiller a almorzar y Hiller lo podía invitar a Shammai a tomar un café. O sea, no estaban peleados. Y eso que las discusiones eran muy duras y muy fuertes. Pero como dice el Talmud, Eilu va Eilu divrei Elohim Hai. Lo importante es que todas son palabras de Hashem. La halajá tiene que quedar como uno. Son todos caminos, drahim, para aprender y para estudiar la Torá. La halajá es una, no podemos hacer blanco y negro a la vez. Y más aún, la halajá tiene que ser como los sabios estipulados que es la halajá. Uno no puede decir, no, yo hago como el otro. No. Se hace como corresponde. Para eso hay un Shulchan Aruch y para eso hay Rabanim, que hoy en día se especializan para saber cómo responder. Pero cuando estudiamos, todas las opiniones son valiosas y todas son valederas. Y todas, y todos nos nutrimos de todas las opiniones. Todas las opiniones nos hacen crecer, nos hacen entender mejor las cosas. ¿No es cierto? Aunque la halajá no quede como esa opinión. Y la realidad es esa. La realidad es como termina todo el Talmud, que ya lo hemos nombrado muchas veces, pero así termina toda la Mishnah. Lo matzah kadosh baruch hu kli machzik braja ela shalom. Hashem no encontró un recipiente para recibir, que pueda recibir la braja, sino el shalom, la paz. Como dice el versículo, Hashem Ozle Amoiten, Hashem Yevarej Tamova Shalom, como decimos en la Filot y como dice David Amelech en el Teilim. O sea que la discusión tiene que ser sana y en función de la paz, en función de crecer, en función de estar mejor. Pero las discusiones son buenas y son importantes y nos hacen crecer. En estos días tenemos que aumentar en alegría. Como dicen los sabios, Mishenichnas Ab Mamitim Besimha. Cuando empieza el mes de Ab, se disminuye en alegría, como es al revés de lo que les dije recién. En Hasidut se explica, se pone la coma en el medio, antes de la última palabra. Cuando empieza el mes de Ab, disminuimos en muchas cosas, como Besimha, a través de la alegría. Es verdad que estos días no comemos, ya a partir de hoy, hasta después de Tisha B'Av, no comemos ni carne, ni tomamos vino, con excepción de Shabbat. Se trata por supuesto, no usar ropa nueva, incluso salvo que uno realmente necesite, no se lava la ropa, no se hacen negocios, no se hacen un montón de cosas. Se trata de evitar discusiones. Dice el Shulchan Aruch, dice hasta tal punto no pegar a los niños, por lo menos en la época cuando se pegaba, o por ahí. A veces el pegar a un niño no es solamente con la palmada, sino a veces con la boca, pues a veces se puede ser más agresivo que el golpe físico. No hay que hacer ni uno ni otro. Es verdad todo eso. Pero a través de la alegría de ser Yehudim, de la alegría que podemos multiplicar nuestras mitzvot, eso nos va a llevar a que estos días, como dice el Maimónides y dice el profeta, y a Mimeilu, estos días se van a transformar en días de Yom Tov, en días de festividad, de regocijo y de alegría.